Buenas noches, licenciada. Buenas noches, bienvenidos, un gusto que puedan estar. De pronto espero que estén algunos de los chicos que estuvieron la sesión anterior. Si no, igual vamos a conocernos un poquito más el día de hoy. Vamos a dar inicio con nuestro webinar para conocer un poco más acerca de esa raíz, de esa esencia de la seguridad basada en comportamiento. Mi nombre es Tania Paredes, soy psicóloga de profesión, especialista en seguridad y salud en el trabajo, ya con 15 años de experiencia dentro del rubro minero, implementando programas, diversos programas, así como conductuales también en salud mental, dentro de distintas entidades mineras. Bien, entonces vamos a dar inicio a este webinar y hoy día vamos a hablar un poco de ese lado invisible, ¿no? Yo a veces le llamo el lado más peligroso y oculto que no vemos, ¿no? Acerca de nuestro comportamiento en seguridad. Y acá empezamos con esta pregunta, ¿no? ¿Por qué sabiendo qué es lo correcto a veces, por qué sabiendo qué es lo correcto a veces no lo hacemos, ¿no? Un profesor mío de la universidad en Trujillo decía, los seres humanos a veces nos gusta recibir nuestra dosis de sufrimiento, ¿no? Hasta que no aprendemos, hasta que no nos pasa, no aprendemos, ¿no? Entonces vamos a conocer un poquito más acerca de ese lado invisible. ¿Y por qué es tan importante nosotros, si de pronto estamos de distintas carreras, de pronto estamos los psicólogos, de pronto estamos ingenieros, que estamos también implementando o involucrados dentro de estos procesos? Porque recuerden que es muy importante trabajar en un equipo multidisciplinario, ¿no? Dentro del equipo de seguridad. Eh, Así como el psicólogo organizacional, que estamos dentro de la parte netamente de recursos humanos, tenemos distintas funciones, distintas actividades. Igualmente, el psicólogo en seguridad en el trabajo, dentro del área de seguridad, tenemos también muchas funciones que cumplir, ¿no? Así como en la parte ocupacional, el que se encarga de las evaluaciones, de algunos programas también. Entonces, todo el trabajo, chicos, que tenemos como profesionales de apoyo, de soporte a las distintas áreas, vamos a identificar qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que pasa constantemente? Y por qué muchas veces decimos, oye, pero ya se les enseña, se les da charlas, capacitaciones, ¿por qué siguen cayendo en lo mismo, ¿no? Vamos a ir conociendo un poco más. Vamos a hablar acerca del famoso iceberg. Sé que todos, muchos lo conocemos, hemos visto, y vamos a ver un poco ese lado visible que es la conducta, que es lo que observamos, lo que se puede medir, ¿no? Y eso es justamente lo que se dedica a la seguridad basada en comportamiento, en medir lo que puedes observar, los comportamientos, y que lo llevamos pues en distintos cursos en psicología experimental, lo que hago, muchas veces lo que digo. Por ejemplo, ¿no? El no usar el EPP adecuado, el no contar con la autorización para el trabajo adecuado, el no contar con el procedimiento o evitar ciertas pausas o pasos del procedimiento a cumplir, caminar por una zona peligrosa, manejar con el celular, ¿no? Hablando por celular o estar en el vehículo sin el cinturón de seguridad, etcétera. Muchas conductas. Estamos enfocadas ahora en conductas de riesgo, ¿no? ¿Qué conductas de riesgo son las que se pueden visibilizar en ese iceberg, ¿no? Y generalmente es lo que vemos, pero muchas veces tampoco lo vemos, ¿no? ¿Y qué es lo invisible? Lo que pensamos, lo que sentimos, esos mensajes ocultos en realidad del estrés, de los miedos, de las inseguridades, de esa necesidad de conexión, de esa necesidad de pronto de, oye, yo lo sé todo y a mí no me pasa nada porque nunca me ha pasado nada, yo trabajo de esta manera y a mí nadie me va a cambiar. Así como el pensar, el sentir también, ¿no? Que influye muchísimo y es un lado que no vemos, es un lado yo le llamo como que peligroso a veces, porque, y eso nos pasa, y quizá muchos de ustedes no me dejarán mentir, los que están en las charlas iniciales, que hacemos muchas veces como responsables de cada equipo. Llegamos a la charla inicial y buenos días con todos. Hoy día vamos a tratar el tema, no sé, pues la importancia del uso del EPP, ¿no? Hablamos, que nos encanta hablar a los ingenieros, a todos, en realidad, a los psicólogos, a todos, y asumimos que todos están bien, porque hacemos la pregunta, a ver, ¿cómo se encuentran hoy? ¿Todos bien, no? Sí, todos nos sentamos con la cabecita, ¿no? Sí, pero solo escuchamos ese lenguaje verbal y no nos enfocamos muchas veces en ese lenguaje no verbal o paraverbal del colaborador. Y es ahí lo que tenemos que identificar bastante y que a veces se nos va por la monotonía, por el ritmo constante de trabajo, que es más de lo mismo, asumimos y no vemos ese lado invisible, ¿no? Entonces vamos a trabajar un poquito ello, vamos a ver estos contenidos, comprender un poco acerca de las causas
las que el conocimiento en seguridad no siempre se traduce en acciones seguras, ¿no? Yo puedo tener años de experiencia en seguridad, pero ¿por qué continúo con esas acciones de riesgo? Explorar algunos factores invisibles, como acabamos de ver en el iceberg, que influyen en nuestra toma de decisiones y proponer pues algunas estrategias de intervención desde la SBC, ¿no? Cómo se aborda, cómo se trabaja. Y vamos a conocer pues estos cuatro tipos de relaciones desde el comportamiento, que muchas veces lo hemos escuchado y que es atribuida a Sócrates, ¿no? Esas frases nos reflejan pues la importancia de la autoconciencia y el reconocimiento de nuestra propia, muchas veces, ignorancia en nuestro proceso de aprendizaje, ¿no? Y sobre todo ese está enfocado pues en esta famosa filosofía que le llamamos filosofía socrática, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, estos cuatro tipos de relaciones desde el conocimiento. Si se sabe y se sabe que se sabe, ¿qué es lo que dice acá? ¿Qué es lo que continúa? ¿Recuerdan? No. Si se sabe y sabe que se sabe, es un sabio, ¿no? Sigue. Y sabe que sabe, ¿no? Si sabe y sabe que sabe, es un sabio. Si sabe, pero no sabe que sabe, muchas veces acá a veces es tan importante identificar esto en nuestros colaboradores, en nosotros mismos y en nuestros compañeros. Si sabe, pero no sabe que sabe, ¿qué tenemos que hacer nosotros ahí? Perdón, perdón. Se colgó un ratito. Ujú. Ya está. Despiértalo. Ayúdale, ¿no? A hacerse consciente de lo que sabe. Y acá este puntito que ya lo vamos a ver más adelante, ¿por qué es tan importante en el día a día para prevenir eventos? Cuando tú abordas al colaborador en campo. No de una manera tradicional de más de lo mismo. Oye, ¿por qué no estás con el EPP? Oye, ¿por qué no te pusiste esto? ¿Por qué no señalizaste? ¿Por qué no? Porque eso entra por acá y sale por acá y es más de lo mismo y no hay cambio absoluto en la conducta. Al contrario, generas más resistencia. Y es ahí cuando tú vas a despertar al colaborador, pero mediante el abordaje sin juzgar, sin señalar, sin ser punitivo, sin decirle, mira, te voy a sancionar, porque no, es más de lo mismo y créanme que no funciona y ustedes muchos lo han visto. Entonces acá, ¿cómo tú vas a despertar? Con ese abordaje adecuado, ¿mediante qué? ¿Tú movilizas con qué? ¿Con qué movilizamos cuando abordamos a un colaborador? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo lo hacemos consciente? Para que sea consciente de lo que está haciendo, del buen trabajo de pronto que está haciendo, porque acá sí sabe, pero no sabe que sabe. ¿Cómo lo abordamos, chicos? A ver quién me dice. ¿Cómo hago ese abordaje con el colaborador para que sea consciente sin juzgarlo, sin señalarlo? Por ahí, a ver, alguien por ahí me podría decir, de pronto algún en el chat, escribimos en el chat, alguien por ahí, a ver cómo lo abordo. Alguien quisiera escribir algo en el chat, ¿cómo lo abordarías? Sí, para no juzgarlo, no criticarlo, no señalarlo. ¿Qué harías? ¿Alguien quisiera participar? ¿Nadie? Mm. A ver, Aide, ¿cómo abordarías a tu colaborador? ¿Está Aide? ¿No está Aide? A ver, ¿quién quisiera participar? ¿Vilma? ¿Gerardo? No se preocupen, chicos, igual lo vamos a seguir viendo, vamos a seguir viendo cómo es ese abordaje esencial y es mediante la pregunta, ¿no? ¿Cómo yo puedo preguntar, qué consideras tú que te falte para un trabajo más seguro? No es parte esencial de despiértalo, porque tú conoces, tú sabes esta actividad y es esencial que la reconozcas. O de pronto, permíteme felicitarte. ¿Sabes por qué te voy a felicitar? Porque he visto algo muy resaltante y muy relevante en tu actividad. Y a veces lo hizo de manera inconsciente, que no, si no lo hacemos consciente, mañana ya no lo hace. Pero si tú realmente lo haces consciente, nunca se va a olvidar y se va a sentir orgulloso y feliz de lo que hizo y lo va a repetir y repetir y replicar y los demás se van a contagiar de lo positivo. Eso es cuando realmente hacemos un buen abordaje en campo. Tenemos que despertar a nuestra gente porque a veces es tan repetitivo el trabajo y hice algo tan extraordinario, pero si nadie me lo hace saber, lo hice de pronto porque no sé, me nació algo que por ahí lo sé, pero si nadie me lo reconoce, me olvido y mañana ya no lo vuelvo a hacer. O en la tarde ya no lo vuelvo a hacer. ¿No? Entonces despertemos eso. Parte de una cultura preventiva. Si no sabe, pero sabe que no sabe, enséñale, ¿no? Tendrá disposición para aprender.
Pero si no sabe, pero no sabe que no sabe, ya más crítico, ¿no? Ahí está la resistencia, no hay nada que hacer. Aléjate, dice, rompe esa situación, ¿no? Y en realidad nos pasa muchas veces, ¿no? Hay colaboradores que dicen, oye, pero a mí no me pasa nada, yo vengo años trabajando así, acá en mí es así, mientras más documentación, más seguridad, más accidentes tenemos. Ya vamos tergiversando el mensaje y vamos generando pues esas distorsiones cognitivas, ¿no? En el hacer las cosas. Y vamos a ver un poco el mito del sabe igual hace, ¿no? Si sabe, tiene que hacerlo. No hemos escuchado a los ingenieros de seguridad, pero si ya sabe, ¿por qué no lo hacemos? Y a todos en general, el jefe de seguridad, para no culpar a los de seguridad, todos en general, al de producción. Pero si ya sabe, ¿cómo no lo va a hacer? Ya, ellos entienden. Entonces acá Melia, ¿no? También él es psicólogo, él desarrolló un modelo del tricondicional, la teoría tricondicional, para identificar, ¿no? Que se centra en tres condiciones en realidad necesarias para que trabajemos, pues, con las personas de forma segura, ¿no? Y vamos a conocer esta teoría tricondicional que es una parte esencial de la seguridad basada en comportamiento. Vamos a ver también un cortito, un video cortito. Poder, saber y querer trabajar seguro. Es decir, si no sabes, te vamos a enseñar, te vamos a orientar, te vamos a guiar, estás dentro de un proceso de mentoring de pronto de esta área especialista en este tema, vas a seguir creciendo porque se han modificado ciertos procedimientos, hemos implementado tales controles de ingeniería, te vamos a capacitar más para que mejore esa competencia en ti, ¿no? Para que lo hagas de manera mucho más segura, mucho más eficaz, mucho más eficiente. Si no puedes, te vamos a ayudar, te vamos a reforzar, te vamos a apoyar, ¿no? Pero si no quieres, hay, muchas veces te vamos a extrañar, ¿no? Cuando hay resistencia, el saber, el querer y el poder. El saber, ¿no? ¿A qué se enfoca el saber? A los conocimientos técnicos, ¿no? Yo conozco, un trabajador sabe que debe usar un arnés al ingresar, por ejemplo, a un trabajo de altura. El querer, yo quiero hacerlo porque yo conozco la actividad, esa actitud, esa motivación y ese compromiso que tienes para hacer un trabajo seguro. A pesar de saberlo, el trabajador, por ejemplo, acá el no querer hacerlo, ¿no? A pesar de saberlo, el trabajador no quiere usar el equipo de protección personal porque le resulta incómodo o siente que retrasa su trabajo, ¿no? El querer, ¿ya? O sea, cuando a veces no queremos hacerlo porque me retrasa, me incomoda, de esa forma yo no trabajo. El poder hacerlo son las condiciones externas que van a permitir hacer o no hacer el trabajo, ¿no? Por ejemplo, acá en este ejemplo puede ser el trabajador si quiere trabajar de manera segura, quiere usar el arnés, pero no está disponible o está en mal estado. Entonces, muchas veces el poder influye mucho con la condición. Y a veces acá nosotros como organizaciones tenemos mucha responsabilidad. Él sabe, y tú mismo lo dices, pero si saben hacer el trabajo, pero si ya lo conoce, no lo quiere hacer, ¿cómo es posible? Si no lo haces, yo te voy a observar o te señalo. Y muchas veces los trabajadores dicen, pues sí, mejor tengo que hacer el trabajo, porque si no lo hago, el INGE ya no me va a llevar al otro proyecto, y mejor es hacerlo así. Hemos encontrado muchas veces trabajando con eslingas ya desgastadas, arneses desgastados en mal estado. ¿Pero por qué lo haces? Porque no hay, pues sí, que no tenemos el EPP y si no lo hacemos, la tarea se retrasa, tenemos que hacerlo. Entonces, ¿a qué estamos llevando? A que nosotros mismos generamos esas condiciones críticas y generamos que la conducta crítica se incremente y se genere hábitos e incrementemos el no querer, ¿no? El no querer ya trabajar seguros, porque de esa forma ya me autorizaron inicialmente en este proyecto y en el otro también lo voy a hacer así porque no me pasó nada. Es más, terminaba antes todavía, ¿no? Entonces ahí tenemos esa distorsión, el mito del sabe igual hace, ¿ya? Vamos a ver este pequeño videíto. Déjenme un momentito, voy a presentarles este videíto. Un momentito.
Ya, a ver, me dicen si se escucha, por favor, me levantan el dedito. Está algo cortito. Buenas noches, disculpe, no se escucha nada. No se escucha, Candy. Gracias, gracias por avisarnos. A ver, voy a volver a Lo que presentar. pasa es que al compartir tienes que poner a los tres puntitos, compartir sonido. Sí, 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 acá me falló, acá me falló. A ver, Teórica, los ¿se escucha ahí? conocimientos, Ahora sí, los conceptos y las tres claves para el comportamiento seguro son poder, saber y querer. El poder se divide en dos partes. Uno es la parte interna, las aptitudes con P, que el trabajador esté apto, tanto física como mentalmente, para hacer el trabajo. Y también la segunda parte, las condiciones externas, que tenga los medios, los procedimientos y las herramientas para poder hacer el trabajo de forma segura. El saber se divide también en dos: la parte teórica, los conocimientos, los conceptos, y la parte práctica, las habilidades, las destrezas. Y finalmente, el querer son las actitudes con C y sus motivaciones, los principios, valores que motivan al trabajador a querer hacer el trabajo de forma segura. Súper cortito, súper práctico para poder conocer un poco más acerca de esta famosa teoría tricondicional. A ver, voy a volver a presentar la PPT. Ah, está. Ya, bien, entonces vamos a continuar. ¿Se puede ver la PPT? Sí, ¿no? Sí, sí se ve. Gracias. Pero yo no los veo a ustedes ahora. Bien, voy a continuar entonces. Ya vimos ese videíto, miren lo importante del poder, ¿no? Están como lo mencionaron ahí, condiciones externas y también las condiciones internas, la aptitud que tú tengas para poder hacer el trabajo. Si estoy con fiebre, ¿podré ir a trabajar? No. Si tuve un problema y acá en el puedes con las condiciones internas, también nos identificamos cuando hablamos de la comunicación paraverbal o no verbal en el colaborador, muchas veces él no te va a decir por miedo que está enfermo, que le pasó un problema o que tuvo algo. Entonces tú tienes que saber identificar realmente puede hacerlo realmente, está apto para hacer el trabajo, como les comenté, creo, me parece la vez pasada, sobre el caso de este joven que su mamá había sufrido un accidente y estábamos en una parada de planta, ¿no? Una parada de plantas crítica donde hay más de 3.000 trabajadores y este chico entró pálido, pálido a pedir documentación
y ya habían terminado la charla inicial, asumían los responsables, los supervisores de esa área que todo estaba ok, que iban a iniciar a hacer el trabajo, y el chico no estaba en las condiciones. No podía hacer el trabajo a pesar que sabía, a pesar que conocía, que quería hacerlo, tenía la actitud de hacerlo, no se sentía preparado porque estaba con la desesperación de ver que su mamá estaba accidentada, el carro donde viajaba se había volteado, él estaba en Antamina en la parada de planta mayor y su hermano estaba en la otra parada de planta en Chinalco y estaba desesperado el chico. ¿Ustedes creen que si hubiera hecho el trabajo, lo hubiera hecho bien o se hubiera accidentado? ¿Qué creen, chicos? ¿Se hubiera podido accidentar? Docente, ¿Alguien me buenas ayuda? noches. ¿Podría Hola, participar? ¿cómo estás? ¿Me escucha? Sí, te escuchamos. ¿Se me escucha? Mire, docente, y creo yo, es una predicción mía, si un personal, una persona, sea hombre o sea mujer, estando en un trabajo, es una persona íntegra, ¿ya? Estamos hablando de integridad en valores, ¿no? En prácticas. Entonces, tendría la capacidad, ¿sí? De poder hacer el trabajo bien, porque separaría, por más que esté en una situación así, podría, tener todas sus habilidades y poder hacerlo. Yo creo que sí, Por ahí se podría, claro. sí, claro. Hay personas que sí lo pueden manejar bien, hay otras personas que no, ¿no? Entonces es ahí donde Pero tenemos por que... eso, docente, para que pueda ser una persona íntegra, porque estamos hablando del área interna, ¿no? Para que uno emocionalmente esté estable. Y para eso es la práctica de valores constante. Entonces, ahí sí una persona lo puede hacer, pero antes no, porque una persona que no es Ujú. constante en la verdad, en valores, en virtudes, pues no tiene ni siquiera las emociones en línea, se puede decir, ¿no? Están como sube y baja y sube, y así, ¿no? Es una apreciación mía. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, gracias por tu aporte. Y sí, es parte de, ¿no? O sea, en realidad es trabajar constantemente en lo que ya nos... Perdóname, tu nombre es que no puedo ver los nombres ahorita. Mi nombre es Vilma. Ay, Vilma, excelente, Yo le decía gracias. esto porque, sí, le Sí, decía esto porque justamente. he tenido una persona que trabajaba en planta, manejaba personal, era un ingeniero, ¿sí? Entonces, pues sí tenía las capacidades, ¿no? O sea, sí pasó una situación así en la cual sí la pudo hacer. Pero yo vi la diferencia cuando una persona ya se sale de la línea de lo que es ser una persona íntegra, pues, congruente con la verdad, ya no tiene la misma seguridad, ¿no? Ni la estabilidad para poder desarrollarse, ni siquiera para poder hablar. Y aquí les digo como una cosa que sí es cierta, como un testimonio, ¿no? Cuando uno sale del orden, ya hasta pierde las capacidades, porque yo le hablo de un ingeniero, de un gerente, ¿ah? ¿Sí? Que estaba en un nivel muy alto, pero cuando se sale del orden, pierde todas sus capacidades. Es más, que ya ni podía desarrollarse en su área como él estaba, ¿no? Lo que tenía para surgir más adelante, pero lamentablemente eso sí, sí es cierto, ¿no? Muchas gracias. No, gracias, Vilma. Imagínense qué importante es trabajar la inteligencia emocional, pero aún así igual somos humanos, ¿no? Y como les menciono, las personas reaccionamos de distinta forma. Y no podemos negar el poder identificar cómo, así como el gerente que nos menciona Vilma, supo manejar una situación adversa, de pronto otras personas no. Pero eso no quiere decir de pronto que no trabaja en sus valores. Pueda que sí, pero también vamos a ir a ver el entorno. De pronto no le dan esa confianza y esa apertura de poder levantar la mano. Y muchas veces tiende a pasar eso en las organizaciones, en esta fase del poder, ¿no? De esa condición interna y esas condiciones externas. A veces en las condiciones externas, como menciono, les damos pues o no les damos las condiciones seguras para el trabajo y ellos, ¿qué van a hacer? Lo tienen que hacer, ¿no? Entonces estamos generando nosotros ahí también una distorsión, ¿no? Entre lo que hacemos como líderes y lo que decimos, ¿no? Entonces, no cumplimos realmente con lo que hacemos y a veces la gente, pues por el mismo miedo, se calla, no habla, no dice, y como por acá dice Cindy, ¿no? Podría incurrir en una alta probabilidad de accidentes, ¿no? Y sí, definitivamente importa muchísimo la regulación emocional, el trabajar constantemente hoy por hoy en saber gestionar tus emociones es esencial. Por eso inclusive en las organizaciones ahora hablamos de los programas de salud mental, que se involucra muchísimas distintas técnicas de mindfulness, respiración que te van a ayudar a conectarte contigo, ¿no? Entonces, imagínense todo el trabajo que antes no se veía, definitivamente antes era, oye, tú trabajas y es más, no se decía, los problemas los dejas afuera, acá tú vienes a trabajar, no, es mentira, somos humanos. Lo que sí tenemos que hacer es saber conectar con nuestra gente, saber escuchar, por eso hablamos de organizaciones más humanas, ¿no? Como yo reacciono, el otro no puede reaccionar, porque somos seres completamente distintos, ¿no? Entonces es muy importante el poder, lo que ya mencionó Vilma y Cindy también, en trabajar la inteligencia emocional. La brecha entre el saber y actuar, eh,
tenemos que ahí saber manejarlo, ¿no? Lo que estábamos viendo, el análisis, vamos a ver un poquito ya por componentes, ¿no? Por ejemplo, el querer son las motivaciones, las inspiraciones que tú tienes para hacer las cosas, ¿no? El trabajador prioriza de pronto, por ejemplo, querer terminar rápido para evitar reprimendas o para recibir, a veces ahí tenemos que tener nosotros también mucho cuidado con los incentivos, ¿no? Porque a veces solamente por cumplir con algo, oye, me van a dar un incentivo y evado ciertos pasos del procedimiento, ciertos pasos de la actividad, ¿no? Entonces, por querer hacerlo rápido, puede ocurrir algo, ¿no? Y aunque sabe los riesgos, su motivación inmediata es superar, pues, definitivamente el razonamiento técnico, ¿no? Entonces, ahí hay una brecha, ¿no? Bueno, hablamos de lo de riesgos. Igual en el contexto, ¿no? El poder, el entorno muchas veces no facilita la acción segura. Falta de recursos, ausencia de supervisión, cultura permisiva, ¿no? Ante el desvío, ya hazlo así nomás, pues no, ya no tenemos de otra, hazlo con lo que tenemos, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Entonces hay una permisividad en la cultura de seguridad. Las presiones, es decir, la presión va al querer y más al poder, ¿no? O sea, me presionan por producción, ¿no? Que tenemos que terminar a tiempo. Entonces, ¿qué hago? Aunque se quiera hacer muchas veces el trabajo bien, el contexto te obliga a tomar atajos, el mismo contexto. Entonces ahí es una autoevaluación nuestra como supervisión, como líderes, cómo estamos realmente llevando ese mensaje de que sí, realmente estemos por ese camino correcto de una cultura preventiva, ¿no? Identificando estas brechas. ¿Qué factores intervienen en una acción segura? ¿Cuáles son esos factores que intervienen para que tengamos altos índices de inseguridad en las actividades, en todas, tanto en las actividades rutinarias como no rutinarias y algunas que son súper archicríticas? El cansancio y la carga mental, por ejemplo, ¿no? La fatiga física y cognitiva reduce la atención y aumentan pues los errores por omisión, ¿no? Según James, que es tiene el libro El error humano, el cansancio es una de las principales causas latentes de incidentes, ¿no? O sea, no hemos visto en los operadores de equipos, de camiones, con un pestañeo puede ser el último, el primer error puede ser el último para ellos, ¿no? ¿Cuántos accidentes hemos visto lamentablemente que han sido fatales, ¿no? Conduciendo equipos, operando equipos, trasladando el material, el concentrado, ¿no? Esos camiones de concentrado cuando llevan el mineral a los puertos. Entonces, imagínense el cansancio y la carga mental, qué crítico es. La presión por la productividad, ¿no? Cuando se prioriza la producción por encima de la seguridad, los trabajadores perciben que deben apresurarse, lo que lleva, pues, lamentablemente a omitir determinados controles, ¿no? Y ojo, que hay que recordar acá algo importante, que las decisiones en campo no solo van a depender del conocimiento técnico, o sea, yo conozco, yo sé cómo hacer este trabajo, pero lamentablemente existen diversos factores individuales, organizacionales y emocionales, como mencionó Vilma, que interfieren directamente en la capacidad de actuar con seguridad, ¿no? Entonces, es cómo nosotros cómo debemos trabajar y abordar esto, ¿no? Reconocer estos factores nos van a ayudar muchísimo a permitir intervenir de manera mucho más estratégica y empática con nuestros equipos de trabajo. Eh, por ejemplo, ¿no? Recuerdo el caso de un colaborador, igualmente en parada de planta hace muchos años atrás, cambiando un disco de corte. Y ustedes saben que usan mucho pues equipos eléctricos para soldar, para cortar tuberías, etcétera, etcétera. Y este joven, toda su vida, había cambiado el disco de corte con el equipo conectado. Claro, con la palanquita igual del seguro, pero con el disco, con el equipo conectado a la electricidad. Y como siempre lo hacía, va el joven, para no irse hasta allá a caminar, apagar, nuevamente regresar, va a cambiar el disco de corte y el equipo se activa y el disco sale volando, casi le vuela la pierna. Reaccionó rápido, tuvo un corte grande y fuerte en la pierna, pero reaccionó rápido, ¿no? Entonces, esa misma presión a veces me lleva a, lamentablemente, las consecuencias, porque las consecuencias de ese comportamiento de riesgo de este joven, que siempre cambiaba el disco de corte con el equipo conectado, lamentablemente las consecuencias eran positivas muchas veces, porque no le pasaba nada. Por eso es que lo seguía haciendo. Pero llegó un momento en que la consecuencia de esa conducta crítica ya no fue positiva, fue crítica y casi le vuela la pierna, ¿no? Entonces, hasta que no nos pasa, no nos damos cuenta. ¿Qué otros factores tenemos
Bueno, acá el ejemplo, ¿no? Un trabajador que ha acumulado varias horas extra puede pasar por altos pasos críticos en una tarea de mantenimiento, ¿no? También puede pasar. La presión por la productividad, apresurar la verificación de una línea energizada para no retrasar la entrega de un sistema eléctrico, ¿no? Imagínense la alta criticidad de esos trabajos. Las rutinas automáticas. Y esto incurrimos muchísimo en los trabajos rutinarios, chicos, es la repetición constante de una tarea que genera automatización, ¿no? El cerebro opera en piloto automático ya. Y acá vamos a conocer un poquito de los sistemas, ¿no? El sistema 1, ay, esto lo hago hasta con los ojos cerrados, ¿no? Lo que impide percibir cambios o desviaciones que puede haber, porque los peligros de hoy, mañana pueden ser distintos, no van a ser los mismos. Ejemplo, no revisar mi checklist porque ya se ha hecho 1000 veces, ¿no? Nos pasó, por ejemplo, subiendo operaciones mina en Toquepala. Ustedes saben, no sé si alguien conoce Toquepala, de la minera de Sauder. En Toquepala, uno de los peligros más elevados, así como tenemos las tormentas eléctricas en otras entidades mineras, en Toquepala es la neblina, uno de los peligros más altamente críticos, relevantes. Entonces, una rutina automática del conductor de camioneta, asumir que estaba perfecta la camioneta, porque como todos los días lo usaba, no hizo el checklist de la vuelta del gallo que le llaman, solo marcó tac, 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 todo correcto, porque la noche anterior yo le he dejado bien la camioneta, ¿no? Se supone que está todo ok. Se supone, rutina automática, solo por inercia hizo el checklist así, ni siquiera revisó, ni siquiera hizo inspección de la camioneta. Estamos subiendo la curvita y empezó la neblina fuertísima, fuertísima, y la camioneta se apaga. Era crítico, o sea, hubiera podido venir otro carro y nos volaba, ya no estaría con ustedes ahora, ¿no? Y cuando se hizo la investigación, ¿qué pasó? Sí, que lo que pasa es que la verdad, por la misma monotonía, la rutina de siempre, ya no inspeccioné adecuadamente y solamente hice el checklist asumiendo que la camioneta estaba bien, ¿no? Entonces, imagínense, a veces los trabajos rutinarios que nosotros los minimizamos pueden causar una fatalidad, ¿no? Emociones, y acá lo que decía Vilma, ¿no? Miren qué importantes son las emociones cuando influyen directamente en la percepción del riesgo y en la toma de decisiones. Y hay mucha tergiversación ahí, ¿no? Ejemplo, un trabajador no reporta un incidente menor por miedo a represalias o por sentir que no será escuchado. Y eso pasa constantemente. Entonces, acá el trabajo, chicos, es bastante con nosotros, con las líneas de mando, con la supervisión, con los jefes. ¿Cómo está esa conexión, esa comunicación y esa apertura con nuestros colaboradores? A veces no, ¿qué voy a reportar? No, si reporto me van a molestar, si reporto me van a fichar, si reporto... Y eso tenemos que romper, ¿no? La normalización del desvío, concepto que se describe como con el tiempo los comportamientos inseguros se vuelven aceptables dentro de una cultura laboral porque no generan consecuencias inmediatas. Es lo que les mencionaba con el ejemplo del chico, siempre lo hacía y la consecuencia era positiva, lamentablemente, ¿no? Ejemplo, subirse a una escalera sin arnés porque nunca le ha pasado nada, ¿no? Entonces, o usar un equipo sin guarda de protección y no me pasa nada. Un joven en una minera estando cerca a la faja concentradora, la faja en movimiento, las fajas tienen por naturaleza su guarda. El chico está caminando, como que subiendo por ese caminito que era autorizado de la faja y se le cae el celular. ¿Qué hace el chico? El celular entra como un poquito debajo de esa faja concentradora y mete la mano por la guarda, porque puede entrar tu mano al piso supuestamente a jalar el celular. ¿Y qué pasa? Le voló el brazo. Entonces, imagínense la criticidad de esto, ¿no? Asumir que normalizamos el desvío. Oye, pero el toque, mi celular está ahí, no creo que pase nada con esa fuerza que pasan las bajas. Lamentable, ¿no? Lamentable. Entonces, esta normalización crea una falsa sensación de seguridad y refuerza la repetición del desvío. Lo vuelvo a hacer porque no me pasó nada y hasta que te llega a pasar, ¿no? Entonces, y acá entra un poquito lo que van a ver también, me parece, en un siguiente webinar con Hilda, acerca de un poco enfocarse en la famosa neurociencia del comportamiento, ¿no? Y es un poco identificar los sistemas, ¿no? El sistema 1, el del pensar rápido, y el sistema 2, el de pensar despacio, ¿no? Los famosos hemisferios. Y esto es un libro de Daniel Kahneman, que es buenísimo, si lo han leído, genial. El pensar rápido, el sistema 1, que es la agilidad, el cerebro intuitivo, el más práctico, el automático, el emocional, el que está constantemente activo, buscando estar siempre a la defensiva, a la expectativa.
Y el pensar despacio, pues es el más lento, el consciente, el más deductivo, el más lógico, el que tiene más análisis, ¿no? Entonces, estos tipos de esquemas en el sistema 1 son los sesgos cognitivos, ¿no? Para evitar debemos recurrir siempre al sistema 2, ¿no? Y evitar muchas veces esos sesgos que tenemos. Ambos sistemas, ninguno es malo ni bueno, ambos sistemas definitivamente se van a complementar, se tienen que complementar, cada uno sirve para tomar decisiones distintas en contextos diferentes. Sin embargo, el sistema 1 sí enfocarlo en que el personaje principal o el protagonista, como dicen muchas veces, en estas decisiones que tomamos hay veredictos inconscientes. Terminan condicionándonos las decisiones conscientes que deberíamos tener con el sistema 2, ¿no? Ya hacemos por inercia algo, ¿no? No, ya esto no me como el joven de la camioneta, no, no me pasa nada, siempre lo he hecho, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que trabajar bastante ese abordaje que les mencionaba, ¿no? De cuando tú abordas a un colaborador, moviliza cómo, con la pregunta, porque a veces de manera inconsciente yo lo voy a hacer y si nadie me refuerza que está bien lo que hice, ya no lo hago. Y más aún, nadie me refuerza que es algo crítico lo que estoy haciendo, me puede ocurrir un accidente. Entonces, qué importante es poder identificar eh, estos sistemas, ¿no? El ser nosotros más conscientes para poder realmente hacer un buen abordaje con nuestros colaboradores e identificar cómo estamos trabajando, ¿no? O sea, está bien, él tiene 10 años conmigo trabajando, probablemente haga los mismos trabajos, las mismas actividades, pero cómo estoy interactuando con él, los procedimientos los estamos actualizando con ellos son los que más conocen campo, están entendiendo realmente los temas técnicos que estamos colocando en ese procedimiento, a veces asumimos que sí, pero no podemos asumir. En estos tipos de contextos de seguridad no podemos asumir, tenemos que cerciorarnos que realmente el colaborador comprenda y entienda el mensaje que estamos llegando, o lo que queremos hacer de la actividad. Vamos continuando por acá. Tenemos, ¿no? El sistema 1, el sistema 2, acá lo notas como algo dado, algo que pasa, algo que es sí o sí, es lo que hace casi todo en ti de manera inconsciente. Y el sistema 2 es el que usa más el razonamiento, ¿no? El que ya toma una decisión cuando tú analizas mejor. Oye, sí, ok, tengo 15 años de experiencia en esta actividad, pero yo siempre antes de iniciar mi actividad, por más que yo en mi per se, porque eso es lo que la costumbre de todos hacerlo hasta en el cuarto, no, voy a cerciorarme en que los peligros que yo he puesto el día de hoy sean los mismos, porque de pronto los que puse ayer han aumentado 2 peligros más y el peligro me levanta la mano y yo no lo vi, porque para mí es una actividad rutinaria, y justamente esos peligros fueron los que me ocasionan un accidente. Entonces, si yo tengo 15 años de experiencia y trabajo mucho con mi sistema 2, al ser consciente, ¿por qué? Porque a mí mi equipo me refuerza, me hace feedback, interactúa conmigo, entonces me dan esa seguridad de poder darme cuenta que sí sé, que han despertado esos conocimientos en mí, que yo como colaborador, como operador de equipo línea amarilla, estoy confiando más en mis conocimientos y eso me hace estudiar más o aprenderme más de estos procedimientos nuevos, estos procedimientos, estos nuevos estándares, y me hace analizar y evaluar. Antes de iniciar la actividad, revisar bien mi per se, revisar el procedimiento, de pronto me falta algún peligro, otra medida de control que no había considerado. Eso realmente es trabajar en tu sistema 2. Pero si hacemos las cosas por apuro y exigimos al colaborador, vamos a generar que su sistema 1 se incremente y eso puede abordar el protagonista, que es el inconsciente, ¿no? Ya lo mencionamos, los sistemas. En el sistema 1 generalmente, pues estos sistemas estos sesgos tienden a ser aprendidos, son culturales, detectan muchos estereotipos, buscamos pues como se dice, ¿no? Teclear sin, teclear sin mirar el teclado, ¿no? Cuando escribimos no nos ha pasado ya por inercia, ya sabemos cuáles son las letras, ¿no? Pero de pronto por ahí algo te puedes confundir, entonces tenemos siempre que trabajar ambos sistemas, ¿no? Ambos se complementan y tenemos que abordarlos de esa forma, ¿no? Para que en el sistema 12, donde buscas más la argumentación, una atención más sostenida, más congruente, más analítica, y la realidad, pues que en los dos tú vas a practicar el trabajo continuo, ¿no? O sea, la seguridad que te va a dar esas actividades. Por ejemplo, en el sistema 1, ¿qué es lo que se activa constantemente? Acá vamos un poquito a ciertos neurotransmisores, ¿no? Brevemente, el nombre funcional, sistema automático intuitivo, las regiones cerebrales. ¿Qué regiones cerebrales están involucradas en nuestro sistema 1? Perdón, en nuestro sistema 1, la amígdala cerebral, que está cerca del lóbulo temporal, que está por acá, ahí lo podemos ver, que es una respuesta emocional rápida. La amígdala siempre va a estar a la defensiva, ¿no? O sea, alerta de algo,
pones tu despertador en la mañana, te alerta que tienes que despertarte, tienes que bañarte, que ya te haces tarde. Cuando estás de pronto en un semáforo y te haces tarde y quieres cruzar, pero todavía está en rojo y no puedes cruzar, te activa, te alerta, no cruces, un carro está viniendo, regresa o corre, ¿no? Entonces, la amígdala te activa. Las glándulas basales responsables de los hábitos y las rutinas, ¿no? O sea, cómo es que tú practicas esas rutinas, esos hábitos. Si tú un comportamiento de riesgo lo haces un hábito, va a ser complejo que tú puedes, como el chico, ¿no? Y toda mi vida he trabajado cambiando el disco de corte conectado y nunca me pasó nada, ¿no? La corteza sensoriomotora son respuestas ya automatizadas que se brindan en el sistema 1. ¿Qué neurotransmisores refuerza mucho el sistema 1? La dopamina, refuerzo de hábitos y motivación rápida. Y muchas veces tenemos sobreexceso de dopamina, ¿no? Por hacer rápido las cosas, por terminar rápido, me voy a ganar esto, voy a hacer lo otro. Entonces hay que estar alertas en ello, ¿no? La adrenalina, la reacción inmediata frente al peligro, la neuropinefrina, alerta y respuesta rápida al entorno, ¿no? Esos son los ciertos neurotransmisores que tienden, por estudios, a abordar mucho el sistema 1. Por ejemplo, la dopamina, cuando quieres terminar algo, a veces te genera mucha ansiedad también eso de comer, y no sé por qué quiero comer chocolates o por qué quiero comer eso. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso porque a veces llenamos vacíos existenciales también que te genera ansiedad. Por ejemplo, ¿no? Sistema 1. Un trabajador camina por la misma ruta todos los días y deja de mirar los puntos críticos porque su cerebro automatiza la acción. No usa lentes porque nunca ocurrió un accidente, por ejemplo, ¿no? Un trabajador cambia y como les mencionaba, el disco de corte con el equipo conectado, lo hace porque más de 10 años que lo hace, no le pasó nada y se ahorra tiempo, ¿no? Entonces, en estos sistemas, por hacer rápido las cosas, muchas veces tendemos a ocurrir en eventos, ¿no? Y tu cerebro ya lo hace de forma automatizada, o sea, ya está grabadito, ya sé cómo hago de forma mecánica y a veces tan inconsciente que no te das cuenta. Por eso es importante nosotros hacer reaccionar para que ambos sistemas funcionen. El sistema 2 tenemos pues el papel de la corteza prefrontal, es el que toma las decisiones. Cuando tú recibes una respuesta del entorno y trabajas también con tu sistema 2, analizas la situación. ¿Para qué? Para que luego ya le envíes una respuesta a tu sistema 1 y la amígdala te dé una respuesta más asertiva, una mejor toma de decisión, ¿no? Entonces, en el sistema 2, las regiones cerebrales involucradas, la corteza prefrontal, la planificación, el razonamiento, el control de impulsos. Por ejemplo, cuando una persona consume alcohol, no les ha pasado o han visto, uy, se creen pues yo soy esto, yo soy lo otro, ¿no? Cuando se desinhiben completamente. Ya, ahí no está controlando tu sistema prefrontal. Pero y cuando estás sano te dice, Dios mío, ¿qué hice, no? ¿O por qué yo hice eso? Ustedes vieron no sé si han visto recientemente la noticia de este señor que metió su camioneta a un restaurante por cólera, por impulso, ahí el sistema 1 estaba pero alerta, ¿no? Y en el sistema 2, cuando no controlamos el sistema 2, pues no hay un control de la región del prefrontal y ocurre lo que ocurre, ¿no? Porque le envías una respuesta automática a la amígdala y va a reaccionar como puede, porque está a la defensiva. Y el señor este que manejó y casi mata a 2 personas, destruyó ese restaurante, estaba completamente a la defensiva. Ahí no existía el sistema 2, ¿no? Porque ese impulso lo llevó de frente a tener una respuesta automática. La corteza cingulada anterior, detección de errores y monitoreo de conflictos, vas analizando, vas evaluando, inclusive vas siendo empático para tomar una decisión más acertada, ¿no? Con el sistema 2. Y la corteza parietal, integración de información para tomar decisiones, ¿no? ¿Qué decisión puedo tomar? ¿Cuáles son las correctas? Ok, me va a tomar más atajos, pero es el trabajo, el camino más seguro. Si me dijeron que haga esto, me dijeron que parche esta tubería, pero encontré otro hueco más, es ya otra tarea, no me puedo salir de esa actividad. Tengo que llamar a mi supervisor para de pronto hacer otra actividad o hacer otro IPC o una actividad no rutinaria de pronto porque necesitamos otras cosas acá que antes no lo habíamos hecho. Entonces tengo que parar el trabajo y modificar nuevamente para no salirme de la tarea planificada. Los neurotransmisores que trabajan en el sistema 2, la serotonina, la regulación del control emocional es importantísimo, el glutamato, procesamiento cognitivo y de memoria, la acetilcolina, atención sostenida y del aprendizaje, ¿no? Ejemplo del sistema 2, ejemplo en seguridad, ¿no? Al realizar una tarea crítica con energía eléctrica, el trabajador repasa paso a paso el procedimiento de bloqueo y etiquetado, confirmando, visualiza y verbalmente también de esa manera antes de realizar la tarea, ¿no?
Entonces, es muy importante acá verificar. Por más experiencia que yo tenga, tu sistema 2 te dice, yo me cuido y reviso paso a paso porque estas son tareas altamente críticas. ¿Cuál es el rol de las emociones en la seguridad? También tenemos acá, influyen las emociones. O sea, si bien es cierto, en seguridad basada en comportamiento hablamos, ¿sabes qué? Acá hablamos netamente de modificar comportamientos, pero sí, pues al modificar comportamientos hay muchas cosas que conjugan dentro de nosotros en ese iceberg que no vemos. Y dentro de ese iceberg que no vemos están las emociones. Entonces tienen un impacto directo en la manera que percibimos el riesgo y tomamos decisiones. Por eso Aristóteles hablaba de, imagínense en esas épocas, ¿no? Mencionaba, la cognición le precede algo esencial. Él decía que era un tipo de inteligencia distinta, bueno, no lo denominaba inteligencia, sino decía, las emociones preceden a lo cognitivo, a la cognición, a lo que sabemos, a lo que aprendemos, porque va a jugar porque va a haber cambios en nosotros. Si yo descubro esto, que es parte de mi conocimiento, me va a generar alegría. Entonces él decía, van a ir de la mano. O sea, la emoción con la cognición van de la mano. Si yo tengo un buen ambiente de trabajo, si a mí me dan apertura, me dan confianza para modificar un procedimiento o dar aportes para que se mejore ese procedimiento, ¿cómo yo voy a trabajar? Voy a trabajar contento. Si mi supervisor me escucha, voy a trabajar bien, seguro, voy a participar, me voy a involucrar, voy a crecer profesionalmente. Entonces mis emociones van a trabajar en conjunto y voy a estar contenta. Pero si yo no trabajo, si yo trabajo en un ambiente de miedo que me genere estrés, que cada vez que me despierto, ay, de nuevo me toca trabajar con Alejandro, con Alexis, ¿qué puedo hacer, Dios mío? Ya no veo la hora de salir de mis días libres. Voy a estar con un estrés y mi cortisol se va a elevar, ¿no? Entonces, eso puede generar y puede llevarme a ocurrir un evento. En entornos operativos, las emociones como el miedo, la frustración, la apatía o la confianza pueden alterar la percepción del peligro, la capacidad de concentración, la disposición a seguir procedimientos. Chicos, entonces, fíjense qué importante es el rol de nuestras emociones en nuestras distintas actividades. Las emociones y su impacto, ¿no? ¿Cómo impacta el miedo? ¿No? Puede generar paralización o silencio en la gente. Y acá hablamos, por ejemplo, ya cuando este miedo se vuelve constante, de ese temor que generamos durante las actividades, y hablamos de que se van incrementando y vas detectando ciertos riesgos psicosociales. Un ejemplo, un trabajador que teme represalias por reportar un desvío probablemente decida no hacerlo, lo que perpetúa en condiciones inseguras, ¿no? Hace poco en un, hace poco en un, hace poco en una minera, no me acuerdo si fue a Buenaventura, lamentablemente sacaron una empresa que yo conocí esta empresa y que recomendaba a muchos colegas ahí. Miren, qué pena, lo sacaron porque habían ocultado un evento y las mentiras tienen patas cortas. Descubrieron esta empresa que había ocultado el evento, lo llamaron al trabajador al que había sido el involucrado y lamentablemente dijo es que yo no podía hablar porque me habían dicho que no diga nada y que me bajaban al pueblito para que me puedan atender. Miedo. Y ese miedo llevó a que la empresa se retire. Imagínense cuánto perdió y cuánta gente se queda sin trabajo, ¿no? La frustración surge ante situaciones injustas o repetitivas. Puede llevar a la desconexión emocional y actuar con indiferencia, ignorando protocolos, ¿no? O sea, si me llevo mal con mi supervisor o con mis compañeros, me frustro. La apatía indica una pérdida de interés o motivación. Nunca me refuerzan, nunca me dicen nada, lo haré bien, lo haré mal. Ya, total, acá vengo a trabajar, ya no me importa cómo hago el trabajo, con tal de cumplir. Lo haces por obligación, ¿no? Ya no con esa convicción de seguir aprendiendo. Por ejemplo, acá suele aparecer cuando los trabajadores sienten que sus aportes no son valorados o no hay consecuencias viables ante sus comportamientos inseguros, nada, ¿no? Entonces, y pasa mucho, chicos. La confianza es clave para promover reportes y aprendizajes, que no es malo hacer un reporte. Si un trabajador confía en su equipo y en sus líderes, se sentirá seguro para comunicar los riesgos, ¿no? Los errores. Por ejemplo, en las emociones, ¿no? Un turno nocturno, un trabajador observa que su compañero manipula una válvula sin autorización. Si predomina el miedo, la apatía puede decidir callar. Pero si hay confianza en el equipo y en la gestión de seguridad, lo reportará buscando prevenir un incidente, ¿no? Entonces, muchos tememos hacer reportes de incidentes. No, no lo hagas porque te van a observar. Hemos distorsionado tanto eso que hemos generado miedo en la gente.
La emoción dirige la atención y donde va la atención va el comportamiento, ¿no? ¿Cuántas veces una emoción ha influido en tu decisión de actuar o no ante una situación de riesgo en el trabajo? ¿Cuántas veces, no? ¿Y qué sentimos y qué decidimos hacer, ¿no? ¿Qué se siente y qué decides hacer? ¿Alguien nos ha pasado algo, por ejemplo, alguna vez? Sí, Tania, una vez la emoción ha influido mucho en mi toma de decisiones al actuar o ante una situación de riesgo en el trabajo. ¿A alguien le ha pasado alguna vez? Exploté con un trabajador, me sentí mal después o con mi compañero de trabajo, lo hice sentir mal. Miren, qué importante darnos cuenta, ¿no? La emoción dirige la atención y donde va la atención va el comportamiento. Tenemos también cómo, si bien es cierto, las emociones influyen también en el comportamiento, cómo vamos a brindar este soporte con el enfoque de la seguridad basada en el comportamiento, ¿no? Proponer generar entornos donde predominen las emociones facilitadoras del cambio, ¿no? La seguridad psicológica, por ejemplo, al reforzar y al trabajar esa seguridad psicológica en los equipos de trabajo, el reconocimiento, el sentido de pertenencia, estas emociones aumentan la disposición a actuar con responsabilidad en los equipos, ¿no? Entonces, cuán importante, ahí nosotros vemos la seguridad psicológica. Ejemplo, un trabajador que primero niega el uso de PP, luego empieza a ver sus beneficios y finalmente lo incorpora como hábito, está aplicando la seguridad, ¿no? La seguridad preventiva. Entonces va a permitir que se adapte las intervenciones según el nivel de conciencia o disposición al cambio del trabajador. Por ejemplo, también, ¿qué puede pasar cuando realmente alguien está... Hola, hola, ¿podemos? No se escucha. Hola, hola. Sí, ya, gracias. Entonces vamos a ver, perdónenme, acá me confundí, el modelo transteórico, ya de algunos modelos del cambio de comportamiento, que eso me parece lo vimos en una de las primeras sesiones. En este modelo transteórico se basa en etapas de preparación para el cambio. Entonces, por ejemplo, la precontemplación, la contemplación, la preparación, la acción, el mantenimiento. La precontemplación no se reconoce el comportamiento inseguro, ¿no? No reconozco que es un comportamiento inseguro. La contemplación, se reconoce el problema, pero no hay una acción. En la preparación se planifican acciones para cambiar. La acción se comienza a actuar de forma diferente y el mantenimiento es que se sostiene el nuevo comportamiento. Es decir, cuando tú trabajas en una cultura de prevención, al inicio va a ser chocante para los colaboradores, pero en esta cultura de prevención que tú vas a trabajar con este enfoque, ¿qué es lo que va a pasar? Que no solamente va a trabajar el responsable de estos procesos a incrementar, sino viene desde arriba, desde la gerencia. Si la gerencia, el gerente general se compromete con estos procesos de gestión conductual, va a haber realmente cambios en los trabajadores, porque es parte de la cultura, es parte de la estrategia. Esta es una estrategia que se va a incorporar a toda la organización. Y hablar de estrategia, hablamos de todo un lenguaje también de medios, de reforzar la cultura en seguridad, la cultura organizacional, el clima. Entonces, cuando ven los colaboradores que se involucran desde la gerencia, los cambios van a ocurrir y se van a mantener. Y cuando venga un nuevo colaborador, yo como trabajador voy a estar orgullosa de decirle, compañero, disculpa, pero acá lo usamos de esta forma. Te vas a ir acostumbrando de esta manera. Nosotros nos reforzamos porque tenemos compañeros observadores que nos refuerzan, nos hacen feedback, nos reconocen, nos felicitan, nos preguntan qué cosas debemos mejorar, damos nuestros aportes, entonces ya hay un compromiso. Pero si el jefe dice, no, 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 eso solamente es un programa para los trabajadores, no funciona. O sea, por más que tú estés ahí con estos tipos, con los diferentes modelos que pueda haber, no te va a funcionar. Entonces, lo importante es realmente que haya un compromiso de cambio desde arriba. Tenemos el modelo de la teoría del comportamiento planificado también, que postula la interacción de actuar, ¿no? Y va a depender de las actitudes, las normas subjetivas y el control percibido. Actitudes, creencias sobre los resultados de actuar con seguridad, ¿no? Las normas objetivas, presión social percibida para actuar de cierta forma. Oye, no, pero si hago esto, mis compañeros se van a reír. No, y ellos me conocen, el chat, ¿no? Porque entre ellos se ponen hasta apodos. Entonces, influye muchísimo también. Controles percibidos, creencias sobre la facilidad o dificultad de actuar. Un ejemplo, ¿no? De la teoría de planificación. Un operador con actitud positiva hacia los procedimientos
que percibe apoyo de sus compañeros y siente que tiene los recursos para actuar seguro, tendrá más probabilidades de hacerlo, ¿no? Con las actitudes. La aplicación en seguridad, es decir, diseñar mensajes que fortalezcan creencias positivas, cultura de equipo y empoderamiento para una acción segura. O sea, es todo un trabajo, es todo un proceso, toda una estrategia que tú vas a implementar. No solamente es hacerla por hacer, porque se involucran todas las áreas de la organización para realmente hacer un trabajo de gestión de cambio. Y acá vemos, ¿no?, a la observación conductual como herramienta del cambio. ¿Qué vas a observar? Lo que decía al inicio, ¿no? El comportamiento de acuerdo a las actividades programadas. Tú vas a identificar. El objetivo es abrir el diálogo y no activar defensas, no activar el sistema 1 para que el compañero se moleste. No. Acá es realmente cómo abordo, cómo hago ese abordaje mágico, si lo queremos llamar así. Cómo realmente hacer un feedback efectivo, pues un feedback de verdad, no cumplir con un papelito de solamente llenarlo, ¿no? Entonces, dar retroalimentación inmediata, clara y con foco positivo, reforzar lo que se hizo bien antes que solo señalar el error. Y eso es lo que amamos, siempre señalamos el error primero. La esencia acá, como les mencionaba al inicio, es la pregunta, para movilizar y hacer consciente lo inconsciente. Nunca me voy a cansar siempre de decir eso. O sea, la pregunta moviliza, la pregunta mueve, la pregunta te hace no olvidarte. Si te dicen, no, mira, haz esto, me entra por acá y me sale por acá. Pero si me preguntan, me va a movilizar. Va a entrar más a fondo. Y no me voy a olvidar nunca. Y no me están señalando y tampoco me están juzgando. ¿Por qué es importante un liderazgo visible en estos procesos de gestión de comportamiento? Porque como ya lo dije, sin este liderazgo visible no hay cambios, ¿no? Un verdadero liderazgo visible, sostenible y consciente. Un verdadero líder, dice, lo hicimos todos. Transformar el liderazgo no solo es cambiar comportamientos, es alinear la cultura y la estrategia para que las decisiones se tomen con agilidad, propósito y foco ¿en quién? En las personas, en los colaboradores. El líder visible no solo fiscaliza, sino acompaña, escucha y orienta a los colaboradores. Entonces, cuando hagamos una visita gerencial a campo, las visitas gerenciales no solo mirar, eso no funciona. Las visitas gerenciales, cuando hacen sus FTOs, los líderes, o sea, sus fichas de observación de tareas seguras, es irte, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Cuéntame un poco de tu trabajo, ¿cuántos años de experiencia tienes? Bernardo, te felicito por el trabajo que estás haciendo, no sabía que tenías hijos gemelos, qué sé yo, o sea, haces un abordaje, un liderazgo visible, porque a veces los gerentes, los jefes, los top van a campo y solo miran. ¿Y qué hace la gente? Se pone nerviosa. Uy, el jefe ha venido, ¿qué habremos hecho algo mal, porque no saben, se generan dudas. Entonces trabaja en un verdadero liderazgo visible. Un líder observa, por ejemplo, acá tenemos un líder observa una desviación leve y en lugar de amonestar, pide al trabajador que explique el procedimiento correcto. Así refuerza la comprensión y genera un aprendizaje. Cuéntame, ¿cómo se maneja este trabajo? Cuéntame un poquito, ¿cuáles son los pasos que sigues? No lo estás señalando, estás generando una conexión con el colaborador y le estás preguntando. Y definitivamente, pues el líder enseña con el ejemplo, y eso creo que ya lo sabemos y refuerza con la cercanía. Con mi ejemplo, con mi cercanía, con mi capacidad de escucha realmente verdadera, voy a realmente generar esa conexión de un verdadero refuerzo positivo, ¿no? Y apertura en el colaborador. Acciones efectivas de un liderazgo visible, realizar recorridos en campo con preguntas abiertas, como les he mencionado. ¿Qué necesitas, no? ¿Qué necesitas para trabajar más seguro hoy, por ejemplo? En lugar de solo verificar tareas. Reconocer públicamente a quienes hacen las cosas bien. Un cartel, mensajes o mención directa puede reforzar la conducta segura, hacerlos trabajar a ellos, que tomen conciencia, que ellos mismos identifiquen mensajes. Por ejemplo, acá tengo una foto donde sea con algunos colaboradores. Busquemos reforzar a nuestros colaboradores en campo, ¿no? Y ellos mismos hablaban, cuido mis manos porque son una herramienta que no se puede reemplazar, ¿no? Cuido mis manos porque amo a mi familia y me valoro. Entonces, así como esos mensajes se mandan a imprimir, se mandan a desarrollar, a colocar en cada punto, les ayuda muchísimo a los trabajadores o ponerlos en un cuaderno, tal equipo, los colaboradores, cuando ganó un incentivo, gracias al aporte del compañero se modificó tal procedimiento y que eso vea a tu hijo en un cuaderno. Nosotros hicimos un cuaderno bien bonito en Bambas de nuestros colaboradores. Qué orgullo que tu hijo lo lleve ese cuaderno a todos lados, con todos los logros que su papá hizo en campo, ¿no? Los diferentes logros de distintos compañeros y ahí estaba también el de tu papá. Entonces, es parte también de abordar estas acciones efectivas de un verdadero liderazgo visible, ¿no? Entonces, esto es un poco, chicos, lo que se tiene que trabajar para realmente
en realidad correr en este tema para poder identificar esos factores que intervienen en la acción segura, esos mitos, para trabajar lo invisible en un comportamiento de seguridad y darnos cuenta que son estrategias que no solamente es colocarlo por colocar, ¿no? Sino es que ya sea una estrategia parte, una rama del árbol de la organización para que esto funcione. Si no, es hacer siempre más de lo mismo, ¿no? No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, chicos. Hemos tratado de un poco, de manera general, poder abordar un poco este tema. Luis, no sé si hay algo más. Yo hasta aquí he terminado con un poco de la presentación del lado invisible. No sé si tienen alguna consulta. Diamela, Fiorella, Aide, Oscar, Paola, Vilma, Wagner, Sandra. ¿Tienen alguna consulta referente? Esto en realidad es como un resumen de lo que se ve ya dentro en el enfoque que se da dentro del curso de la seguridad basada en comportamiento, ¿no? Es como una rama que se tiene que abordar bastante. No sé si alguien tiene alguna consulta o algún refuerzo, algún aporte. Yo podría hacer un pequeño aporte en base a lo que yo de repente he visto con personas que han trabajado, como le decía, manejando personal, ¿no? En planta. Mucho tiene que ver el factor económico, mucho tiene que ver, porque tienen todas las ganas de trabajar, sí, pero tienen tantos problemas y a veces lo cumplen, ¿no? Se esfuerzan, ¿no? Pero creo que también tiene mucho, ese factor ayudaría mucho, yo creo que sí, para que ellos de repente, pues, le pongan, como se dice, las ganas y pues se practique, ¿no? Y otra de las cosas es los principios y valores, ¿no? Para mí esa es la base fundamental para que una persona pueda desarrollarse en todas las áreas, como padre, como hermano, como hijo, como trabajador, ¿no? Porque si no tengo el conocimiento, como usted lo dice, y no lo practico. Entonces, si yo no practico, no me hago un hábito de valores, ¿sí? Entonces yo voy a utilizarlo cuando lo necesito, ¿sí? Y ahí es donde vienen todos los problemas. Nos volvemos prácticos o metódicos, pero no es conciencia, porque no se ha hecho un hábito, ¿no? Y no tengo Se yo la automatiza. integridad de poder desarrollarme como persona, ¿no? Y ahí en lo profesional es donde uno, pues, mucho pasa cuando los profesionales, están a cargo de personas, pues las miradas son a veces dices muchas cosas, das información, pero tu rostro a veces se manifiesta de otra manera en la cual, pues, si quieras o no, vas, dando una referencia y no das confianza, ¿no? Eso de repente yo podría aportar. Muchas gracias. Y eso, Vilma, qué importante, mira tú, porque es justamente el tema de cuando no das confianza, ¿no? Es el tema del lenguaje paraverbal que tenemos que nosotros identificar. O sea, la supervisión, los líderes, todos, es como que son mini psicólogos, porque tenemos que realmente identificar ese lenguaje paraverbal y no verbal de nuestros colaboradores. Porque él me puede decir sí o me puede decir no, pero yo realmente sí, o sea, realmente me entendió, realmente comprendió la tarea. Entonces, no es darle ese feedback, porque no todos lo vamos a comprender de la misma forma. De pronto Wagner lo entiende rápido, de pronto Tania y yo necesito que me den un poco más de feedback para poder entenderla mejor la tarea, ¿no? Gracias, Vilma, porque es esencial ver el lenguaje paraverbal en los colaboradores en el equipo, en los mismos líderes, ¿no? Y tener esa apertura, como dices, generar esa confianza. Gracias, Vilma. ¿Alguien más? ¿Alguien más le gustaría aportar, chicos? Aportar, consultar. Recuerden que somos seres en constante proceso de aprendizaje, ¿no? Con ese proceso, en ese abordaje de mejora continua, y es una gran responsabilidad que tenemos cuando ya asumimos, como decía Vilma, ¿no? Equipos de trabajo, tienes equipos a tu cargo, personas a tu cargo, ¿no? Entonces es una gran responsabilidad la que tú tienes. Yo a veces les digo, ustedes son como profesores hasta de inicial, ¿no? Saber llegar a los colaboradores, saber entender a tu equipo. ¿Alguien más? Chicos, ¿alguien alguna consulta? Wagner, Paola, Fiorella. Luis, no sé si tienes algo más para comentarles a los chicos que han estado presentes. Yo les agradezco bastante por estar conectados. Gracias, Vilma, por tus aportes. Quien también estuvo aportando, Fiorella, me parece. Gracias, chicos, por estar pendientes, por estar presentes. Y nada, voy a dejarlos con Luis. De pronto, Luis, ¿tienes algunos puntos para darles a los chicos?
Y hasta acá terminamos esta fase del lado invisible del comportamiento en seguridad. Gracias, Muchas chicos. gracias por su No, aporte, muy buena y muy clara. Gracias. Una consultita. No sé Dime, si el Vilma. PPT que usted ya nos ha transmitido nos los pueden compartir. Es una consulta con todo, sin No, no, nombre. yo creo que sí se les va a pasar, ¿no? Luis. Muchas gracias. sí, No, a ti, ¿se me Vilma. escucha? Sí, sí, ¿Se me escucha? sí, Ah, sí. perfecto, ¿qué tal, Caña? Sí, docente, sí le Bueno, escucho. primero agradecerte una clase magistral, toda la experiencia del mundo lo demuestras aquí, ¿no? Muchas gracias por tu aporte. Y sí, chicos, bueno, primero invitarlos, estas conferencias siguen, ¿no? Hay temas muy importantes para hablar sobre SBC, interesante, ¿no? Ustedes saben, esto es el marco de una certificación internacional que ya iremos comunicándoles en el transcurso de estos días, pero están invitados, continúen por favor con nosotros, aquí seguimos domingo el día jueves, es para la invitación, y de hecho que sí, la grabación, y luego también, si no tiene ningún inconveniente, las PPT se nos puede proporcionar, se las haremos llegar por el WhatsApp, que están todos ustedes. Estamos para Tania, compartir la muchísimas gracias. información. Nada, chicos, estamos Perfecto, para Tania, compartir la muchísimas información. gracias. De pronto estuvieron en los otros webinars, también se les comparte la información. Esto es para compartir. El compartir es seguir aprendiendo y con los aportes de ustedes uno aprende mucho más, chicos. Así que los invito en las otras sesiones a seguir participando como lo estaba haciendo Vilma, porque créanme que nos ayuda muchísimo. Muchas Cuídense, gracias, gracias que Dios los Luis, bendiga. gracias a Gracias, todos. profesor docente. Muchas gracias. Cuídense, nos vemos, Gracias, hasta gracias a luego. todos. Chao, gracias. Que vaya muy bien, gracias.